Hola compañera y compañero de viaje. Hoy es el último día de la Vuelta a España. Circulo por el día y también por la noche. En este caso lo que podrás ver es la costa de Galicia y la costa de Asturias, las catedrales. Consigo entrar en lo que es en la playa, que ahora hay que pedir cita. Paso por la Isla Pancha, lugares que son preciosos. Y aún por encima me acompañó el buen tiempo después de tanta lluvia. Terminando ya mi periplo, tengo que tener alguna pequeña reflexión. En este caso es que viajar en motocicleta es una paradoja. En un principio puede parecer una situación absurda, pero si hay una reflexión un poco más profunda, tiene sentido. Y sin más, esperando que os guste el último día, al lío. Hoy, 23 de septiembre del 2025, recorreré por Asturias y Galicia. En la costa veré el mar Cantábrico, cómo golpean y rugen las olas contra las rocas, parando en sitios preciosos. Hola, muy buenos días. Hoy, 23 de septiembre del año 2025, estoy en Navia. Navia es un ayuntamiento que pertenece a la Comunidad Autónoma de Asturias, ya bastante cerca de la Comunidad Autónoma de Galicia, y sigo por el norte. Soy en Las Gaviotas y nada, hoy el día se presenta aparentemente sin lluvia, quizás algún chubasco débil, pero espero que no sea como ayer, aunque ayer fue muy bonito porque realmente, aunque a pesar de que llovía, las curvas por la Nacional 624, por la zona por la que pasé, muy gratificante. Y nada, vamos a probar la motocicleta, que todo está bien amarrado. Y ya lo comprobé antes. Hay una cosa que sí me fijé, que la voy a decir ahora, y es que después de una serie de kilómetros siempre es bueno venir a los tensores y tensar, porque se va aflojando y se van moviendo lo que son las mochilas. Y bueno, eso es un detalle que lo aprendí yo también con el viaje. Aquí está la anduilla mojada porque por la noche llovió, y le voy a dar a ver arrancar. Y vamos a darle. Y arranca. Sin más, que tengamos buen día. Nos vemos pronto. El río Navia a mi derecha y continúo por la Nacional 634. Paro en Tapa Casaradiego, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Asturias. Hay desayuno y me compro un pequeño recuerdo, que son unas alubias y un frasco de miel. Me acerco hasta justo el borde donde está el mar Cantábrico, en el puerto de Tapia Casaradiego, y ahí puedes observar que está el faro en la isla de Tapia. Paso por Castropol y, por no coger la autovía, tomo la Nacional 640 y luego la 642, bordeando la frontera entre la Comunidad Autónoma de Galicia con Asturias. Y paso por la ría de Ribadeo, que está a mi derecha, para dar la vuelta y entrar en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia de Lugo. Y aquí tienes al fondo la desembocadura del río Eo, y esta es la ría de Ribadeo o la ría de Eo.
faro en la Isla Pancha. Y ahora entraré en la Isla Pancha, donde está el faro de Ribadeo. Estoy en la Isla Pancha, pertenece a la comunidad autónoma de Galicia. Aquí está. La plantación que hay aquí en este borde de aquí es realmente preciosa verlo con flor. Es una planta invasora, pero os puedo asegurar que con flor impresionante. Cruzo el puente que da acceso a la isla. La flor que os dije que sale en esta plantación que hay ahí en el borde es esta, puede ser rosa o amarilla. Precioso lugar, os lo puedo asegurar. Y más viniendo en motocicleta. Ayer llovió y hoy tener el paisaje este que tengo ahora y circular en motocicleta con esta temperatura y este ambiente, vas como la seda. Me despido de estas vistas del faro de Ribadeo y de la Isla Pancha. Justo en ese momento llegaron 3 motoristas, padre, madre e hijo, venían de Barcelona. Los saludo y continúo mi ruta por carreteras comarcales, bordeando la costa cantábrica para llegar hasta las catedrales, que es un sitio precioso también. Aquí estoy dentro de las catedrales, hay que pedir reserva y demás. Aquí los veis, son unas rocas impresionantes, mar Cantábrico, ahí impresionado. Pena que la Andurilla no pudiera bajar, pero ya sería un desfase, son bromas. Esto es un lugar que la naturaleza hace que seamos minúsculos. Voy a tomar un bocadillito aquí, pecho, y sigo por la costa. Hoy el tiempo, la verdad, he vivido de lo de ayer, ha vivido lo de hoy. Esto es como pasar de algo, de conducir muy mal en carreteras, la verdad, preciosas, con curvas y arbolada, muy bonito, pero la lluvia, hoy el día, al estar con sol, pues, pero nada, ahora disfrutando de estas vistas, estaré aquí un rato tomando un bocadillo. Gracias por estar ahí. Está ahí la empresa. Aquí hay gente haciendo surf. Y paso por Burela, Viveiro, Vicedo, Ortigueira, Cedeiro, incluso por Ferrol, para llegar hasta Betanzos.
Mandeo, que pasa al lado de Betanzos. Me detengo en Betanzos, dejo la moto un momento en el Liceo, que es un edificio emblemático declarado conjunto histórico y artístico. Estas dos esculturas que hay aquí son dos personas que dejaron mucho dinero en Betanzos, personas que se fueron a América. Esta es una de las calles del conjunto histórico de Betanzos. Salgo de Betanzos y pienso que voy a descansar en algún sitio, pero al final pues decido continuar hasta casa. Son las 10 de la noche, estoy en Padrón, salgo. Sé que por la noche es una conducción un poquito más peligrosa. Estás en la carretera, en el asfalto, los agujeros, en los vehículos, todo eso siempre por el día, pero por la noche un poquito más de atención. Estoy un poco cansado de los kilómetros de hoy, pero ya quiero llegar porque son 105 kilómetros y no considero que este peligro vaya a repercutir, por lo que seguimos. Seguiré por la Nacional 550 para seguir enlazando con todas las nacionales. Es fácil, simplemente fijarse en las señales. La motocicleta empieza a fallarme la intensidad de la luz cuando acelero y no sé qué puede ser, pero sé que es un fallo eléctrico. Pero como la moto continúa, sigo mi trayecto, llego a conseguir llegar a casa y al siguiente día pues adivino de lo que fue que no quedó bien ajustado el tornillo de la primera avería que tuve el primer día, donde al sacar la batería pues no se apretó uno de los tornillos y entonces se fue aflojando y por eso perdía la intensidad. Llego hasta Pontevedra, me saco una foto, dejo una insignia de la errante en una de las letras, en la de A, de Andoriña, y continúo hasta casa. Paro en un bar, comento mi periplo a 500 metros de casa y al final pues más de 4.500 kilómetros en donde la verdadera experiencia radica en todo lo vivido. Agradecer a todas las personas que estuvieron ahí, Gibran, Berta, John, Andrés, Dustin, Carlos, Nacho, José y vosotros también que estáis ahí viéndome, a los que me seguís y alguna persona que durante el viaje seguro que me olvido, gracias también. Gran parte del viaje está en esos vídeos que aunque soy un aficionado grabando y no tenía mucha experiencia, pues vamos ganándola poco a poco, pero deciros que gracias por estar ahí. Saludos de la Andoriña y el errante. Hasta la próxima.